Muy buenos días al retorno de la parte práctica. Les recuerdo que la situación que estamos atravesando es demasiado crítica. Nos hubiese gustado hacer la parte práctica en las aulas y demás, pero a momentos la situación se da de esta forma, ¿no? Bueno, en esta semana lo que vamos a hacer ejercicios, cálculos prácticamente, en relación al tema de quemaduras, ¿ya? Vamos a tratar el tema de quemaduras porque este tema va a entrar al examen del día miércoles. Entonces, teníamos que avanzar otra cosa, pero para tratar de no sobrecargarlos, bueno, porque estamos en exámenes, ¿no? No creo que les dé tiempo como para poder hacer trabajos y demás. Pero la actividad práctica continúa. Y esta actividad de la práctica también va a tener un límite de tiempo, que va a ser casi lo mismo que la teoría, ¿no? O sea, casi una semana. En esa semana tienen que hacer su trabajo y todo es por la plataforma, de la misma forma, ¿ya? Bueno, vamos a tratar de hacer clases en directo a través de estos métodos, ¿ya? Eso también lo vamos a tratar de hacer, bueno, tal vez la próxima o la subsiguiente semana, ya que estas 2 semanas son las críticas por los exámenes que están teniendo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir organizándonos. Este tema ya lo hemos visto en la parte teórica. Les he mandado un video de este tema. Sin embargo, lo que ahora tienen que hacer es hacer ejercicios para calcular la superficie corporal quemada y también calcular el índice de gravedad. Eso es lo que tienen que hacer en este capítulo. Yo les voy a dar un caso clínico donde ustedes tienen que calcular, ¿ya? Entonces, las quemaduras ya las definimos, lesiones de la piel, eso ya lo saben. Las causas térmicas, eléctricas, radiantes, químicas, la que más vamos a ver, pues es la térmica, ¿no? Recuerden que la piel está prácticamente compuesto de 3 planos: la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Aquí viene la primera clasificación, ¿no? Ya que el tipo de quemadura que vamos a tener va a depender hasta dónde se ha quemado, ¿no? Entonces, el tipo A elimina toda la epidermis hasta la mitad de la dermis. El tipo B elimina todo epidermis y dermis. Y el tipo AB. El tipo B elimina todo, todas las capas, ¿no? Funciones de la piel: es una barrera de protección, lógicamente, previene la pérdida de líquido y regula la temperatura corporal. Eso también me imagino que ya lo saben, ¿no? Esto es lo que nos interesa. Valoración del grado de la quemadura. Nos tienen que saber diferenciar el grado de la quemadura. Un paciente puede tener los 3 tipos de quemaduras, o solo 2, y también alguna vez solo uno, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es sacar el porcentaje. Este por ciento es A, este por ciento es AB y este por ciento es B. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y para eso tienen que saber las características de cada una de las quemaduras. Por ejemplo, este tipo de quemadura. Esta es la quemadura de tipo A, ¿no? Entonces, lo característico de la quemadura de tipo A es de que se elimina toda la epidermis, no hay epidermis, hasta la mitad de la dermis. Entonces, la dermis superficial, la de arriba, se eliminó. Todavía sigue la dermis de abajo, por si acaso, ¿no? La mitad de la dermis está eliminada. Esta quemadura es la quemadura que más duele, ¿ya? Se caracteriza porque el paciente va a tener ampollas. Estas son las ampollas, que también se las llama los flictemas. Ampollas o los flictemas, ¿no? Lo característico es de que la base de estas ampollas son de color rojo. Eso es lo característico de esta quemadura. Es la quemadura que más duele. E incluso se dice que si tú le pones agua, va a doler más. Entonces, esta quemadura, bueno, desde el punto de vista del dolor, bueno, es la peor, ¿no? Quemadura de tipo A. Hay una hiperestesia, es la que duele más. Hay ampollas de fondo eritematoso, ¿no? La quemadura de tipo AB. Esta quemadura se caracteriza
Porque aquí sí, las dos capas de la piel se han eliminado. Dermis y epidermis no hay, ¿ya? Esta quemadura también tiene ampollas, igual que la anterior, hay ampollas. Lo característico es que estas ampollas tienen la base blanca. Es lo típico de este tipo de quemaduras, tienen la base blanca. Y en esta quemadura existe una hipoestesia. Hipoestesia quiere decir que duele menos. Sigue doliendo, pero menos, ¿no? La causa de que duela menos es porque se han quemado los receptores del dolor. Pues lógicamente va a doler menos, ¿no? Y la más grave, la quemadura de tipo B. Esta quemadura se caracteriza porque se ha quemado todo. Epidermis, dermis, hipodermis, no hay, ¿ya? Y debajo de estas tres capas existe lo que es la aponeurosis. La aponeurosis es una capa blanca, nacarada, medio brillante, ¿no? Entonces, si bien al paciente lo vamos a encontrar, bueno, se podría decir casi carbonizado, así. Pero si nosotros limpiamos, todo esto es el tejido muerto. Si limpiamos se va a quedar una área blanca, ¿no? Entonces, este tipo de quemadura se caracteriza porque aquí ya no hay ampollas, no hay. Y lo característico es de que existe una anestesia. Si yo le toco, si yo le pincho con una aguja el área de este tipo de quemadura, al paciente no le va a generar dolor, ¿ya? Pero les vuelvo a recordar, un paciente que se quema podría tener los dos tipos de quemadura o incluso los tres, ¿ya? No hay un solo tipo de quemadura. De ahí de que tú ves al paciente quemado y ahora tienes que tener la capacidad de decir, esta área de aquí es de A, esta área es de AB y esta área es de B. O decir, todito es A, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer primeramente es eso. Bueno, la otra cosa que tenemos que hacer es calcular la extensión de la quemadura, ¿ya? La extensión, la mejor forma de calcular la extensión es la regla de los 9. También es sencillo, ¿no? No es nada complicado la regla de los 9. Entonces, en la regla de los 9, prácticamente todas las partes del cuerpo valen 9 o múltiplos de 9, ¿ya? Es así, toda la extremidad superior izquierda vale 9, derecha vale 9, todo el tórax anterior 9, el abdomen anterior 9, lógicamente la espalda posterior 9, la parte del dorso de la región lumbar 9. Las extremidades valen 18, lógicamente, ¿no? Toda la cabeza vale 9, los genitales valen el 1%. Entonces, si yo hablo de que, por ejemplo, diría, el paciente tiene la mitad del tórax, de la pared anterior del tórax, la mitad de la pared anterior del tórax quemado, con tipo A. ¿Cuánto por ciento será? La mitad. Si como vale 9, valdrá 4,5. Si yo digo que se ha quemado toda la extremidad inferior, todita la extremidad inferior, pues todo esto vale 18. ¿No? Entonces, no es complicado. Todo vale 9, múltiplo de 9. ¿Ya? Había otra clasificación que también era sencilla, donde se ponía que toda la mano valía 1%. Si toda la extremidad estaba quemada, entonces yo ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual llegábamos a 9. ¿No? Pero esta regla de los 9 es sencilla y fácil de aprender y memorizar. ¿Sí? Bueno, las características del tipo de quemadura, el tipo A, el tipo B, estas son las flectemas, las ampollas que les decía, el dolor marcado. Recuerden que las quemaduras, la principal causa de muerte de una quemadura es el shock. ¿Qué tipo de shock? Es un shock hipovolémico, ¿no? Por falta de líquido, por si acaso, pierde líquido. La segunda causa es la infección y la tercera causa es el tétanos, ¿no? Los referencia, vamos a referir a los adultos con más del 10% y a los niños con más del 5%. Y el tratamiento, pues lo ideal es, bueno, lo ideal se dice nunca romper las ampollas, ¿no? Aplicamos agua para calmar el dolor y para limpiar en parte. Retiramos objetos metálicos, elevamos la parte quemada, cubrimos la parte quemada, tratamos el dolor, ¿no? Reemplazamos líquido, no romper las ampollas, no poner cremas,
eso porque es un tejido muerto y lo que hacemos es más contaminar, ¿no? La quemadura B es lo mismo, la misma indicación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en las quemaduras? Tenemos que calcular el índice de gravedad. Y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que calcular el índice de gravedad, ¿no? Para el índice de gravedad hay que tomar en cuenta la edad, el porcentaje de las quemaduras, pero los tres tipos, o sea, cuánto por ciento del A, cuánto por ciento del B y cuánto por ciento del AB. ¿Ya? ¿Cuánto por ciento? La profundidad de la quemadura, que es el tipo, A, AB y B. Y el porcentaje es cuánto, 9, 10, 5, 4 y demás. Para calcular el índice de gravedad, utilizamos esta fórmula. Es una forma fácil de memorizar, pero igual la van a tener ustedes, ¿no? Entonces, para esto lo que hacemos es, vamos a tomar en cuenta dos fórmulas. Vamos a tener dos fórmulas dependiendo prácticamente de la edad, ¿no? Entonces, esta fórmula es para mayores de 20 años, para mayores de 20. ¿Cómo es la fórmula? Consiste en la edad. Edad más porcentaje de quemadura A por 1, más porcentaje de quemadura B por 2, y más porcentaje de quemadura B por 3. Por eso les decía, necesitamos saber cuánto por ciento es de la A, cuánto por ciento es de AB y cuánto por ciento es de B. Ahora, si por alguna razón solamente es dos tipos de quemadura, por ejemplo, no hay B, pues el B entonces es 0. Y 3 por 0 va a ser 0. Lo mismo, ¿no? Y si solamente hay un tipo, solamente es tipo A, este es 0 y este es 0, ¿no? Entonces, no es complicado. Para menores de 20 años vamos a utilizar esta fórmula, que es la misma, pero con una constante. Entonces, la constante es 40. Vamos a poner 40 menos la edad. En este caso, este niño tiene 5 años. Entonces, ponemos 40 menos 5. ¿Ya? Y el resto es lo mismo. Más porcentaje de quemadura A por 1, más porcentaje de quemadura AB por 2, y más porcentaje de quemadura B por 3. Multiplicamos, sumamos, restamos y vamos a llegar a un puntaje. Ese es mi índice de gravedad. ¿Ya? Este índice de gravedad lo voy a llevar a esta fórmula o a este cuadro. Entonces, y lo voy a clasificar dependiendo del puntaje de mi índice de gravedad, ¿no? Entonces, tengo leve, moderado, grave, crítico, gravísimo. Leve cuando es menos de 40, moderado cuando es de 40 a 70, grave de 70 a 100, crítico de 100 a 150, gravísimo mayor a 150. ¿Ya? ¿De qué me sirve esto? Esto me indica el pronóstico. O sea, si la quemadura es leve, menos de 40, quiere decir que no hay riesgo de muerte. El paciente no se va a morir por la quemadura. Si la quemadura es gravísimo, más de 150 puntos, prácticamente ese paciente ya está muerto. La sobrevida es excepcional, sería prácticamente un milagro que el paciente logre sobrevivir, ¿no? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Es mayor a 150, la sobrevida es excepcional, ¿ya? Entonces, les vuelvo a recordar, yo les voy a dar un caso clínico, les voy a mandar un caso clínico donde estamos poniendo la edad del paciente, paciente de tantos años que sufre quemadura y demás, ¿verdad? Y ahora les voy a poner las características de la quemadura. ¿Qué les digo? A ver, presenta una quemadura donde se ha quemado toda la cara, ¿ya? Y en la cara se observa la presencia de ampollas de fondo blanquecino y además existe una hipoestesia, es decir, duele menos. ¿Qué tipo de quemadura será? Bueno, pongámosle AB. Ahora, ¿qué es la cara? ¿Cuánto por ciento será de AB? Pues si toda la cabeza vale 9, la mitad valdrá 4.5. Entonces, 4.5 es la cara, ¿ya? Ah, pero además el paciente presenta en la región de todo lo que es la pierna, ¿ya? Una área también quemada, donde se puede observar superficie blanca, nacarada, que cuando yo le toco no le duele.
¿Qué quemadura será? ¿Cuánto por ciento le doy? Eso tengo que hacer, ¿no? Se les va a preguntar el total de quemadura. El total de la quemadura es la sumatoria de todo, del A, del AB y del B. Se les va a preguntar el índice de gravedad. Entonces, hay que hacer la fórmula. Tienen que hacer la fórmula y sacar un número. ¿Ya? Bueno, eso es lo que vamos a hacer en esta semana. Les vuelvo a recordar, la idea es no sobrecargar. Estamos en exámenes, pero tenemos que hacer la presentación, bueno, la entrega de estos trabajos en esta semana. ¿Ya? Esperando la próxima y hacer un poquito más concisos, un poquito más complejos. ¿Ya? Entonces ya no va a ser tanto escribir, sino ahora es actuar, hacer y tratar de hacer videos y mandarlos. ¿De acuerdo? Bueno, nada más, jóvenes.